Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, en titulares. El primero de ellos es noticia: Cuba, un país bloqueado por más de 60 años, es el único que abre las puertas a un lujoso buque turístico de Reino Unido con 5 personas confirmadas con COVID-19. Nos preguntamos lo siguiente: en medio de este panorama, ¿cuánto cambiará el mundo después de la pandemia? Vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es noticia en titulares: el mundo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, alerta este miércoles que el nuevo coronavirus puede dejar a 25 millones de personas en todo el mundo sin trabajo. La pregunta es: ¿culpa del coronavirus o de falta política de atención por parte de los estados en un asunto de dignidad humana? Vamos a profundizar en ello. Tercer tema que es noticia: Estados Unidos. Entre tanto, en medio de los efectos de la pandemia, nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué el gobierno del presidente Trump envía más de 20.000 soldados a Europa? Ahora, especialmente en Europa, lo que se necesita son médicos y personal de salud. Lo analizamos. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Cuba, el apoyo del gobierno de la isla a la recepción del crucero británico que se encontraba a la deriva en el Caribe por la crisis del coronavirus evidencia la estrategia permanente de este gobierno en materia de política exterior. Tenemos detalles a continuación. Las autoridades cubanas gestionaron los recursos requeridos para el traslado de los pasajeros desde el puerto de Mariel, en la provincia de Artemisa, hasta el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, para que los pasajeros estuvieran en posibilidad de abordar 4 vuelos charter, el cuarto de ellos ideado para transportar a los diagnosticados y posibles contagiados con el virus COVID-19. El buque, que se encontraba varado desde principios de febrero, recibió la autorización para atracar en territorio cubano, gracias a las gestiones realizadas por el canciller Bruno Rodríguez, quien aseguró que la prevención y la contención del nuevo coronavirus requieren los esfuerzos de toda la comunidad internacional. Asimismo, exhortó a los gobiernos del mundo a reforzar la atención médica, la solidaridad y la cooperación internacional. En este sentido, el ministro expresó en su cuenta Twitter: dijo nuestro Fidel Castro, en las relaciones internacionales practicamos nuestra solidaridad con hechos, no con bellas palabras. Hoy, Cuba da un ejemplo de ello. Pasajeros y tripulación del crucero británico MS Braemar retornan de manera segura a Reino Unido. Desde Reino Unido, la secretaria de Relaciones Exteriores del Gabinete en la Sombra, figura representativa de la oposición parlamentaria británica, criticó las gestiones del primer ministro Boris Johnson y del canciller Dominic Raab en torno al manejo de la crisis del contagioso virus. Cuando pase esta crisis, como todos esperamos que eventualmente suceda, reflexionaremos sobre lo que ha sido un fracaso crónico del liderazgo y la coordinación global en la que nuestro propio gobierno ha sido tristemente uno de los responsables. En lugar de que todos los países trabajen juntos para acordar las mejores prácticas y aplicar estándares comunes para realizar pruebas, seguimiento y restricciones de viajes, cuarentenas, autoaislamiento y distanciamiento social. En su lugar, hemos tenido una ley de la selva global, donde cada país trabaja por su lado. Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, la Revolución Cubana se ha erigido como el estandarte de un modelo de relaciones internacionales basado en la solidaridad y cooperación internacional, postura que contrasta con la predominante actitud de restricciones y aislamiento internacional implementada por gobiernos como los europeos y el de Estados Unidos. Allí tenemos los hechos, seguimos sumando más información en La Habana, vía telefónica. Está con nosotros Nayara Tardo. Nayara, muy buenas noches. Nos hablabas hace minutos en el servicio informativo de Telesur que había despegado el primer vuelo de British Airways con destino a Londres. Lo que sucede esta noche. Así es, Tatiana, pero antes de comenzar a hablar de ese tema, quisiera actualizar
la situación del COVID-19 en Cuba. Hace unos minutos las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso del virus en la isla. Suman ya 11 los casos confirmados en el país. Este nuevo caso se trata de un ciudadano canadiense de visita en la oriental provincia de Santiago de Cuba, y ha sido confirmado hace unos minutos. Decía que ya suman 11 los casos, entre ellos un fallecido, el ciudadano italiano de 61 años, que comenzó a presentar complicaciones porque tenía antecedentes de asma bronquial y comenzó a presentar complicaciones propias de la enfermedad. Esa es la actualización, la situación que hay en estos momentos en Cuba con respecto al coronavirus. Mientras tanto, Tatiana, efectivamente, ya en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana despegó el primer vuelo con alrededor de unos 200 pasajeros de lo que venían a bordo del crucero británico Primar. Han comenzado ya inmediatamente a preparar el otro vuelo. Ya los pasajeros se encuentran a bordo del avión, han comenzado a prepararlo para que despegue inmediatamente, y así cuando ya una vez que despegue comienzan a preparar el tercero, y ya el último en salir será el vuelo que lleve a los 5 confirmados con coronavirus en el crucero, y a los otros casos que fueron aislados por sospechas de presentar la enfermedad, para evitar así el contacto con los otros pasajeros del crucero que hasta este momento se mantienen aislados. Tatiana, esa es la situación en estos momentos. El último vuelo debe estar saliendo sobre las 11 de la noche, hora de Cuba, pero hasta este momento las autoridades cubanas han asegurado que los procedimientos se han desarrollado con éxito y cumpliendo todas las medidas establecidas en los protocolos internacionales. Así sucedió por la mañana en la terminal, en el puerto de El Mariel, donde comenzaron desde horas tempranas la evacuación del crucero. La tripulación del crucero permanece ahí en el crucero y no se van hasta que no despegue el último vuelo, que es, como te decía, debe salir sobre las 11 de la noche. Una vez despegue este vuelo, los tripulantes del crucero retornan a Reino Unido. Bien. Después de estas horas de tranquilidad, de haber sido recibidos por gobierno y pueblo cubano, que lleguen a buen puerto, de regreso a su casa. Nayara, gracias, muy buenas noches. Esto no es lo único, porque hemos visto cómo a través de distintas acciones otros gobiernos le están solicitando más apoyo a la misión médica cubana. Nicaragua, por ejemplo, es uno de ellos. Ya llegó la Brigada de Médicos Cubanos en apoyo a este pueblo centroamericano. María José Díaz nos amplía. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Esta tarde llegó la Brigada de Médicos Cubanos Henry Reed con especialidades como virología, epidemiología y clínica intensiva. Inmediatamente iniciaron una jornada de trabajo con autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua, así como también con el acompañamiento de la representante de OPS-OMS en Nicaragua, Ana Solís Ortega. Michelle Cabrera, jefe de la misión cubana, ha expresado su apoyo incondicional a este país. Dijo que prestarán sus servicios para enfrentar la amenaza del COVID-19, enfermedad que se ha expandido por muchos países del mundo. Apoyarán en todo el proceso, y el objetivo fundamental es poder brindar el trabajo que han desarrollado hasta ahora en todas esas facetas. Van a compartir con los funcionarios de sanidad de Nicaragua sus experiencias, y también van a conocer y a intercambiar conocimientos de trabajo de prevención del plan de enfrentamiento que viene realizando las autoridades nicaragüenses, y lograr ideas que sean útiles para el resto del mundo. Por su parte, Ana Solís, representante de OMS o OPS en Nicaragua, dijo que han estado trabajando en este país con las autoridades sanitarias en base a fortalecer un modelo de atención familiar y comunitario, modelo robusto que va desde los hospitales hasta la comunidad, que han apoyado en los protocolos gubernamentales que ya existen, pero readecuándolos a la nueva enfermedad COVID-19. Dijo que han recorrido hospitales y han visto la forma efectiva de cómo el gobierno ha preparado a sus funcionarios.
Bueno, recordemos que Nicaragua es uno de los 3 países de la región centroamericana sin casos positivos de coronavirus. Gracias, te recibimos, María José, muy buenas noches por esa información. Vamos a entrar con el análisis, con las reflexiones de estos hechos. Nos acompaña el doctor Carlos Alzugaray Treto, él es diplomático, es además educador cubano. Doctor Alzugaray, su opinión con respecto a este hecho, en particular cuando vemos que hay una cantidad de países que cierran la puerta a este buque británico. Cuba es a quien lo recibe. Bueno, mira, como antiguo diplomático que fui durante muchos años, creo que sin ningún ánimo de patrioterismo, el gobierno cubano y la República de Cuba en los últimos años ha venido desarrollando una importante labor a nivel internacional como proveedora de normas en el caso de desastres naturales. Ya se ha comprobado en varios casos, como el caso de terremoto en Haití, el caso del brote de ébola en África. El principio que rige la política exterior de Cuba en este sentido es el principio de que patria es humanidad. Es decir, no podemos dejar de acudir al apoyo de quien quiera que esté en una situación difícil. Y este era el caso, y lo que Cuba está proponiendo es que ante la hipocresía de muchos que hablan de comunidad internacional, de solidaridad, de cooperación, hay que tomar medidas concretas, y este es un caso muy específico. Este barco, crucero británico, tuvo problemas hasta que el gobierno norteamericano, que no debe tener un problema de falta de recursos para atender a un caso como este. Y sin embargo, y esto lo quiero subrayar porque en la prensa no se ha dicho mucho, pero yo creo que se debe decir, el gobierno británico, que no es un gobierno que tenga una actitud ideológica similar a la de Cuba, acudió a Cuba. ¿Por qué acudió a Cuba? Bueno, porque simple y sencillamente Cuba tiene un prestigio reconocido internacionalmente de dos cosas importantes. Una es que tiene los recursos humanos para enfrentar una situación como esta. Ya se ha demostrado anteriormente. Yo estaba leyendo ahora las memorias de la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Samantha Power, y ella le decía al presidente Obama, según ella relata, que una de las cosas del ébola era que estaban los cubanos allí, que los cubanos con su brigada médica de 250 especialistas fueron a atender el ébola, y ella inclusive lo dijo públicamente en aquella ocasión. Y en segundo lugar, no solo tenemos los especialistas, además tenemos la disposición a resolver el problema, partiendo de este principio de que patria es humanidad. Y yo creo que esto es muy importante en un mundo que cada vez parece ser que vamos a enfrentar cada vez desastres que son globalizados, son desastres, es la globalización de los desastres. Y entonces, ante eso, el gobierno cubano ha hecho lo que siempre ha hecho, que es ofrecer su colaboración. Y el gobierno británico, consciente de que no iba a tener una respuesta negativa, acudió al gobierno cubano. Esto es significativo, porque demuestra que se puede cooperar siempre que haya buena voluntad. Doctor Alzugaray, usted en este contexto, de hecho, plantea como un asunto de hipocresía de esa llamada comunidad internacional. ¿Cómo ve la doble moral de algunos países como Estados Unidos a propósito de ello? La respuesta que han dado organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional a la solicitud hecha por algunos países, entre esas, por ejemplo, Venezuela, ante la emergencia humanitaria que enfrenta el mundo. Bueno, ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional, a pesar de todas las protestas que se hace sobre el motivo de su creación, no es precisamente un organismo internacional amigo de los pueblos ni amigo de los gobiernos. Es un organismo internacional básicamente sancionador, porque cuando el fondo da unos préstamos y exige el recorte social, está de hecho sancionando. La actitud que tuvo el fondo con la solicitud que le hizo el gobierno venezolano es penosa, es vergonzante. Aquí tenemos un gobierno como el gobierno venezolano que se le acusa a troche y moche de muchas cosas, inclusive se habla de una crisis humanitaria en Venezuela. Bueno, señores, aquí tienen la oportunidad
de ayudar a Venezuela con esta crisis humanitaria? Bueno, pues no, la negativa del Fondo Monetario Internacional. No debe sorprender porque, como te decía en la respuesta a la anterior pregunta, todo este tema de las crisis humanitarias, de la ayuda, de la cooperación, es de una hipocresía espectacular. Nada más que hay que ver lo que pasó en Venezuela el año pasado, cuando además se hizo algo que es intolerable desde todo punto de vista del derecho internacional humanitario, que es utilizar la ayuda humanitaria como un instrumento para dar un golpe de Estado en un país. Eso es algo que además el silencio de algunos gobiernos y de algunas organizaciones internacionales, inclusive la cooperación de organizaciones internacionales como la OEA, en este tipo de acciones es una cosa que es intolerable y que debe ser proscrita del sistema internacional. El sistema internacional no puede funcionar sobre la base de esta hipocresía que al final significa que un gobierno como el de Donald Trump puede imponer sanciones sin ninguna causa, sin ninguna autorización unilaterales, pero además son sanciones que evidentemente están hechas para crear daño, para crear hambre, desesperación. Son genocidas, es decir, les molestará el uso de esa palabra, pero en el derecho internacional el genocidio está bien tipificado como el tipo de acción como la que está haciendo el gobierno de Donald Trump contra Venezuela o contra Cuba. Doctor Alzugaray, para cerrar este llamado que hace usted, conocedor de la diplomacia mundial, de un momento tan complejo para el mundo, a la comunidad internacional, ante esta pandemia que estamos enfrentando. Mira, yo creo que evidentemente hay que repensar todo el tema del derecho internacional humanitario. Hay organizaciones internacionales, instituciones internacionales muy importantes que sí se ocupan de eso y se ocupan bien. La Cruz Roja es una de ellas. Por cierto, la Cruz Roja no se plegó a la maniobra que se hizo en Cúcuta el año pasado. Hay organismos internacionales que sí reconocen la necesidad de enfrentar estos procesos, no con una mentalidad, digamos, de ejercer dominio, de ejercer hegemonía. Por ejemplo, eso es algo que hay que subrayar en el caso cubano. A pesar de toda la ayuda que Cuba ha dado, a pesar de todo el esfuerzo que Cuba ha ofrecido, en muchas ocasiones se le ha presentado la situación de jugar un papel hegemónico. A Cuba le interesa un papel hegemónico en el tema de la solidaridad y en el tema de la ayuda. Y no por ganar méritos, no por manipular políticamente estas medidas. Esto que se ha hecho con el Bremer, este crucero, que es una muestra de eso. Simple y sencillamente se dijo que sí, se puso a disposición del gobierno británico toda la cooperación posible, el gobierno británico lo ha reconocido y aquí estamos trabajando porque situaciones como esta pandemia, no se pueden manejar desde un punto de vista egoísta. Tiene que ser con altruismo, con disposición a colaborar con todo lo que se pueda colaborar. Y yo creo que ahí le debemos a este pensamiento que yo llamo el humanismo patriota de Martí o el patriotismo humanista de Martí, pero también a Fidel Castro y a su concepción de la solidaridad internacional, porque si bien Martí nos legó el principio, el que lo ha ejecutado de una manera maestra es Fidel Castro, con toda una serie de acciones que han estado dirigidas a colaborar con otros países en que tengan este tipo de problemas, como es el caso, por ejemplo, de Haití, que los colaboradores cubanos en Haití fueron los que primero respondieron a la situación del terremoto en el 2011. Doctor Alzugaray, muchísimas gracias por ese análisis. El ejemplo está clarísimo en la coyuntura con este buque lujoso británico, el MS Bremer, con más de 600 pasajeros turistas y por lo menos 300 miembros de la tripulación. Esta noche todos comenzarán en su retorno a casa gracias al gobierno cubano. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia lo siguiente: la Organización Internacional del Trabajo alerta que el nuevo coronavirus puede dejar a 25 millones de personas sin trabajo.
culpa del coronavirus, nos preguntamos, o culpa de falta de política de atención de los estados? Lo analizamos al volver en el Noticia. En Noticia El Mundo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advierte sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-19, pide cooperación internacional para atacar una problemática existente. La alerta, sobre todo, está en la cifra que plantea. Dice que producto de este COVID-19 podrían quedar sin empleo 25 millones de personas alrededor del mundo. A 25 millones podría aumentar la cifra mundial de desempleo como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. En un informe, la Organización Internacional del Trabajo advierte que podrían generarse pérdidas de ingresos para los trabajadores entre 860.000 millones de dólares y 3,4 billones de dólares este año. Los grupos más afectados serían los jóvenes, personas de edad avanzada, mujeres y migrantes, lo que agravará además la desigualdad. En este contexto, la OIT recomienda a los gobiernos del mundo aplicar medidas urgentes y coordinadas como la ampliación de la protección social, garantizar el sostenimiento de los puestos de trabajo y la concesión de préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos. Necesitamos que las empresas hagan los esfuerzos para retener a los trabajadores, que lo mediten antes de despedirlos. También necesitamos de una decisión global y de iniciativas de política monetaria de parte de cada país, porque es claro que en la actualidad carecemos de cooperación internacional, como ocurrió en la crisis global de 2008. Los efectos del coronavirus ensombrecen el ya preocupante escenario sobre el desempleo mundial. Según cifras de la misma organización, en América Latina y el Caribe hay 9.4 millones de jóvenes desempleados y más de 30 millones solo consiguen empleo en condiciones de informalidad. El sistema es el principal causante. Frente al COVID-19, ningún país ha anunciado medidas de protección laboral, excepto Francia, donde el Estado asumirá el pago de los créditos bancarios contraídos, suspendió el pago de impuestos, cotizaciones sociales, de las facturas de servicios públicos durante la contingencia. El gobierno de Emmanuel Macron aprovechó la coyuntura para poner paños calientes sobre el complejo panorama de convulsión social interno, protagonizado por jóvenes, obreros y empleados urbanos que reclaman la falta de oportunidades. Esta realidad no escapa a la de otros países cuyos gobiernos sobreponen el avance de la economía ante la salud pública y los derechos laborales, mientras despistan al colectivo recurriendo a la pandemia. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Iván Buscovic, él es economista, es profesor de la Universidad de Valparaíso, director del Instituto de las Empresas del Menor Tamaño, IMT. Iván, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias. Cuando la OIT dice que producto o efecto del coronavirus, de esta pandemia que azota en este momento a la humanidad, podrían quedarse sin empleo 25 millones de personas. Esto genera gran preocupación, sobre todo en aquellos que ya están sufriendo las propias consecuencias. Primero quiero preguntarle cuál es la visión que usted tiene de esa cifra que entrega la OIT. Bueno, a mí me parece que es una cifra muy alta que dificulta la vida de una gran cantidad de personas porque particularmente en América Latina, no en todos los hogares, todo el mundo trabaja, entonces puede ser que en un hogar trabaje una persona, pero en el hogar hay dos o tres, o sea, hay un anciano, hay niños, y por tanto esta es la manera como se sostiene aquel hogar. Y perdiendo los trabajos,
se pone en riesgo la vida de esas personas, del conjunto. Y el problema es que tampoco tenemos un sistema desarrollado de protección social que permita que en la eventualidad que tú perdieras el trabajo, el Estado te ayudara. Nosotros recién en estos últimos 30 años con democracia hemos logrado recuperar algo y tenemos una subvención, un fondo para las personas que pierden empleo por 6 meses y que por tanto desde allí se les paga. Es un fondo en que cotizamos todos los trabajadores y desde ahí se paga durante 6 meses una parte que no representa ni la mitad del sueldo que habitualmente recibía. Durante 6 meses lo puedes recibir, pero después de los 6 meses no hay ninguna ayuda más. Entonces aquí hay dos problemas. Por un lado, que el capitalismo que se basa en que los trabajadores produzcan o reproduzcan más valor que el que cuesta su mano de obra y que alguien se apropie de aquello, que en este caso es el capitalista, y que el trabajador se queda con menos ingresos. Por tanto, allí tenemos el primer problema. El segundo problema es que en la eventualidad de gobiernos un poco más de desarrollo democrático y de convivencia social, hay mecanismos que permiten que desde los fondos del Estado se pueda sostener a la gente que está en la cesantía, pero en América Latina esto es muy poco frecuente. En la mayor parte de los casos tenemos ahí mucha dificultad. Y con esto del coronavirus es evidente que todo el comercio informal o toda la actividad informal se ve muy complicada porque la gente circula menos, no está saliendo a las calles, se está quedando en las casas a propósito de las cuarentenas y todos estos asuntos. Y entonces esa gente también está haciendo una presión sobre la economía que no logramos resolver. Yo creo que también aquí, como decían en el bloque anterior, el coronavirus va a ayudar a que se estabilice de alguna manera todos los problemas que hemos tenido en Chile, todo el estallido social que ha habido en Chile justamente a propósito de las desigualdades, que esto es una muestra más de las inmensas desigualdades que existen en Chile y que se repiten en toda América Latina, ¿no? De hecho, profesor Buskovsky, planteábamos a manera de la pregunta, ¿todo esto es culpa del coronavirus o esto es culpa de las políticas estatales que no atienden la dignidad humana? Porque en el fondo está el modelo. Usted hablaba de América Latina, pero vemos también en Europa con una profunda crisis económica y ahora en medio de esta coyuntura también en términos de salud. El problema de fondo entonces es el modelo y un Estado que no atiende a su población. Así es, eso es el resultado de, por un lado, la división esta que ha introducido el capitalismo desde su nacimiento, pero además a ello agréguele que no tenemos un Estado benefactor o un Estado como el de la socialdemocracia que de alguna manera ayudan un poco más. Ahora usted tiene razón, en Europa hoy día están desbordados incluso países con inmensa tradición, como es el caso de Francia, como es el caso de Italia, los países escandinavos están superados porque los recursos que tienen ya no dan para hacer en estas condiciones una política social que permita cubrir aquello que es básico para la mantención de las personas. Yo creo que aquí es una demostración más de la crisis profunda en la que se debate el capitalismo en esta etapa del neoliberalismo. Sí, profesor Buskovsky, y entonces en ese sentido, ¿qué le quedará al capital? En el conjunto ahora de los últimos años enmarcado en el neoliberalismo, porque veremos mayor nivel de pobreza, menos capacidad adquisitiva que tiene la población si sumamos a los millones de desempleados que hay ahora, a 25 en promedio o más, si es muy alta la cifra, lo veremos, ojalá evidentemente que no fuera así. ¿Qué le queda entonces a este modelo? Muy poco y seguramente van a reformar en la medida que
justamente la política neoliberal ha fracasado porque cuando se ha metido el mercado en los temas de salud, en los temas de pensiones, en los temas de la educación, allí es donde empiezan los problemas para las personas. Por eso creo que van a tener muchas complicaciones todos los gobiernos y es probable que esto sume una suerte de, como ha pasado en Chile, de estallido social en más países, porque estas desigualdades ya no dan para más en el siglo XXI. Yo creo que esto se tiene que superar y la manera de superarlo es superando el modelo capitalista. Yo creo que eso es lo que hace agua por todos lados. Para despedirlo, ¿qué necesita para que la población del mundo realmente se salve y comiencen a cambiar las cosas? Usted nos ha hablado, evidentemente está en Chile, vive en Chile, conoce de manera profunda la misma situación de ese estallido social que justo está cumpliendo 5 meses. Ahora se han tenido que detener, bueno, por toda esta misma situación, producto de la contención de carácter social, que sería lo lógico para evitar la propagación del virus. Pero no solamente debería suceder entonces en Chile y con tal nivel de extensión, si es el movimiento popular el que tiene en sus manos la posibilidad de cambio. Así es, yo creo que la solución va por ahí, en el sentido de que los pueblos tienen que poder hacer cambiar los sistemas económicos que han tenido en estas circunstancias. Se demuestra la incapacidad del capitalismo de resolver esas necesidades básicas de la población. No es ya solo una pequeña parte de los cesantes o de los informales que está en una situación compleja, sino que son muchos mayores, millones de ciudadanos del mundo que viven tan mal que van a tener que exigir o incrementar el movimiento para lograr cambio de sus modelos de desarrollo. ¿Qué tanto va a cambiar después de que se supere esta crisis el mundo con tal nivel de desafíos? Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. No, aquí igual, muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos, en medio de los efectos de esta pandemia, ¿por qué el gobierno del presidente Trump envía más de 20.000 soldados a Europa? Ahora, especialmente en Europa, especialmente en Italia, en Francia, en España, lo que más se necesita son médicos y personal de salud. Contradicciones de la geopolítica, lo analizamos al volver en Es Noticia. En noticia, Estados Unidos, el Pentágono envía miles de tropas a Europa en plena pandemia del coronavirus decretada por la OMS. A pesar de que recientemente manifestaron el congelamiento de una parte de la operación de ejercicios militares, estos han dicho, la OTAN particularmente y Estados Unidos, que no se detienen. Aquí los hechos. Con los ejercicios denominados Defender Europe 20, el imperio estadounidense tiene la pretensión de concretar el mayor envío de tropas a Europa que se ha registrado en los últimos 25 años, desplegar en el suelo del viejo continente a 30.000 efectivos militares. La excusa es construir una preparación estratégica, desplegando una fuerza de combate creíble en Europa, en apoyo de la OTAN y la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos, según sus propias fuentes, lo que algunos analistas traducen como una mera demostración de fuerza. De acuerdo al portal oficial del Ejército de Estados Unidos, United States European Command, la movilización incluye 9.000 vehículos y piezas terrestres bélicas y unas 3.000 piezas de equipo marítimo, que además incluyen un cuartel general de la división y un equipo blindado de combate de brigada.
a pesar de que el portal del ejército estadounidense anuncia un repliegue informando que congelan el resto de la operación, luego de movilizar unas 6.000 tropas iniciales, ratifican que sí realizarán las maniobras de artillería denominadas Allied Spirit. Estas acciones se ejecutarían en zonas cercanas a la frontera con Rusia. Toda esta movilización ocurre en una Europa cerrada por la crisis del coronavirus. Sin embargo, la Unión Europea abre las puertas a las tropas de Estados Unidos y el imperio vuelve a repetir la historia, exponer a sus propios soldados al peligro del contagio en una pandemia que mantiene al mundo en vilo. La arrogancia del Pentágono nuevamente se pone de manifiesto, actuando de manera irresponsable, incluso con sus soldados connacionales, ya que violan sus propias recomendaciones de seguridad. Prefieren mostrar sus dientes a Rusia y China para ocultar que son un imperio en decadencia. Allí los hechos, vamos con el análisis, nos acompaña para ello Ana Esther Ceseña, ella es analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con nosotros desde Ciudad de México. Profesora Ana Esther, qué placer, muy buenas noches, ¿cómo está? Lo mismo, un placer para mí, Tatiana. Muchas gracias. Ejercicios militares de Estados Unidos con la OTAN y algunos países europeos, ¿para qué? ¿Cuál es el enemigo? ¿Dónde está el problema en Europa para llevar más de 20.000 soldados, solo los que transporta Estados Unidos? Bueno, el problema evidentemente central ahí es Rusia, pero Rusia combinada con toda la región oriental de Europa, ¿no? Del lado oriental de Europa. Y los ejercicios, bueno, planeados sí, efectivamente son de una dimensión realmente muy importante. Lo que sorprende es que justamente es como en toda esta región que haría como una frontera con la parte oriental. Entonces, en realidad lo que están haciendo es como reconstruir el territorio incluso de guerra convencional. Hoy que estamos pensando en otro tipo, que están ocurriendo otro tipo de guerras, ¿no? Estas guerras irregulares de fuerzas especiales, más en pequeño, más versátiles, y sin embargo acá el ejercicio realmente es de gran envergadura, es como un restablecimiento de los escenarios de guerra convencional, digamos, es como la reactivación o recarga de la Guerra Fría, por supuesto en otros términos, porque también tecnológicamente son otras las condiciones, políticamente también, pero claramente todos los ejercicios que estaban pensados son en esta zona que ellos han ido considerando como el escudo frente a la avanzada rusa. Entonces, ese era, me parece, gran parte del propósito. Además que siempre está esta idea de, bueno, la ocupación de la propia Europa, es decir, la OTAN, que no puede defender a Europa sola, necesita a Estados Unidos, sea como capacitador, sea creando la infraestructura necesaria, que muy buena parte de este ejercicio era justamente para la habilitación de infraestructura, tal vez no su construcción, pero sí su adecuación a las nuevas circunstancias. Y es un ejercicio además que con mucho despliegue, incluso no solamente de tropas, sino de equipo, con divisiones de caballería, de artillería, de todo tipo de divisiones estaban pensadas para participar en el ejercicio y bueno, de algún modo también para crear condiciones de complicidad con los ejércitos de la región, de cada uno de los países donde esto iba a ocurrir, pero también con la propia OTAN, ¿no? Entonces, de manera que se homogeneicen los modos de respuesta o incluso de agresión frente a eso que ellos identifican hoy como uno de los enemigos peligrosos, que es Rusia.
Más, doctora Ana Esther, parece eso, la agresión sobre uno de los enemigos, que evidentemente es Rusia. Hay un tuit que llama la atención porque se da justo cuando se anuncia el inicio de estos ejercicios militares. Vamos a ponerlo en pantalla y continuamos con el análisis. Este es un informe de la Unión Europea, ahí está en pantalla y dice lo siguiente. Medios rusos pro-Kremlin han montado una campaña de desinformación significativa en países occidentales para avivar la confusión, el pánico y el miedo y evitar que la gente obtenga información confiable sobre el brote del coronavirus. De nuevo, Rusia siendo justo el enemigo en momentos claves de la historia. Lo vemos en elecciones en Estados Unidos, lo vemos con relación a la Unión Europea y ahora con respecto a un tema tan sensible, doctora Ana Esther, como el brote del coronavirus. Llama bastante la atención que se dé justo este día cuando sale eso. Ya, sí, incluso en Estados Unidos ha circulado información, pues así un poco por las redes, por todos lados, diciendo que los rusos son los que han estado implantando el coronavirus en algunas regiones, es decir, identificándolos incluso como si el coronavirus es un ataque biológico, ¿no? Parte de la guerra biológica que está haciendo Rusia en el mundo, o sea, realmente con muy pocas bases porque no pueden tener, pero eso se está como empezando a establecer en el imaginario colectivo en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos y bueno, seguramente en otras regiones también. Pero siempre ocurren estas cosas muy curiosas, ¿no? Porque justamente el retiro en gran medida es por el coronavirus, el retiro, la suspensión del ejercicio que están anunciando ahora, que es una suspensión pues sí, a medias, ¿no? Una parte ya no viene de los soldados y de los equipos, otra parte ya está ahí y va a continuar con algún tipo de ejercicios, pero también es porque los propios soldados estadounidenses se han contagiado con el coronavirus allá y ya sabemos, por lo menos los medios han publicado que hay 50 casos de soldados infectados, de los cuales algunos graves que ya están en el hospital. Entonces termina siendo ahí una trampa muy extraña, pero que mediáticamente a ellos les está permitiendo colocar la sospecha de si no será Rusia quien está expandiendo el coronavirus hacia otras partes del mundo y al mismo tiempo mantienen con eso tapada toda la envergadura, la dimensión de los ejercicios que están haciendo ahí y los propósitos incluso de estos ejercicios, pues en parte se justificarían porque claramente Rusia está ya en el terreno de la guerra biológica. Entonces, es una cosa ahí complicada, como casi siempre que hacen ejercicios de este tipo, pero muy, muy sorprendente también, porque en el momento en que ellos le cierran las fronteras de Estados Unidos a todos los europeos, en cambio mandan a estadounidenses a repartirse por Europa y sobre todo en esta zona de los Balcanes, ¿no? Alemania, Polonia, es decir, la zona fronteriza con Rusia y el Oriente. Que genera tal nivel de alarma para Rusia, sin embargo, hasta el momento Rusia ha mantenido el pragmatismo diplomático con respecto a unos ejercicios militares, como bien usted decía, doctora Ceseña, por tal nivel de envergadura no se han registrado desde hace 30 años, aunque le hayan bajado un poco la intensidad. Me queda algo por preguntarle, y es la relación entonces ahora OTAN, Unión Europea, Estados Unidos. Habían diferencias, recordemos, en el año 2019 fueron muy marcadas por cuánto dinero entregaba cada uno de los países que son miembros de la OTAN. El presidente Trump, recordamos en una reunión del G7 salió furioso porque tenían que entregar tal nivel de dinero y varios de ellos dijeron que no. De allí, de hecho, recuerdo que dice el presidente Macron, vamos a crear un ejército europeo. Es decir, habían tal nivel de tensiones, ahora vemos que de nuevo se impone con mayor nivel de presencia los soldados estadounidenses. ¿Ha quedado eso saldado? ¿La Unión Europea al servicio de nuevo en términos militares de Estados Unidos?
Bueno, en parte, o sea, siempre hay tensiones, por supuesto, y particularmente con Francia se mantienen algunas tensiones, pero siento que en parte han sido como minimizadas porque poco a poco realmente Europa ha ido haciendo lo que Estados Unidos quería, que era ser su gran mercado para las armas estadounidenses, han ido elevando presupuestos militares y Francia, que era pues una de las que más resistían esto, ha sido golpeada de muchas maneras, entonces ni económicamente está en la misma situación que estaba en aquel momento de la diferencia con Trump, y además hoy pues es uno de los países que está más debilitado incluso por la epidemia, o sea, a Francia le han ido ocurriendo o le han siendo inducidas algunas dinámicas que hacen que hoy no tenga tampoco la capacidad de enfrentarse, y además la Unión Europea pues está un poco destruida porque con pues el Brexit por un lado y la asociación tan fuerte entre Reino Unido y Estados Unidos, y luego las tensiones también en la parte continental que bueno, no terminan de resolver algunos de los asuntos pendientes, incluso de la parte económica, de las relaciones económicas, pues eso hace también que la Unión Europea no esté en las mismas condiciones que estaba en el momento en que Trump insistía en que aceptaran sus políticas. Y también las relaciones internacionales cambiaron. Digamos que esta disputa entre Rusia y Estados Unidos se está haciendo cada vez más fuerte, y sí, claramente porque Estados Unidos está propiciando el desencuentro, ¿no? O sea, yo he visto que en muchos de los momentos Rusia ha respondido de manera bastante sensata, tratando de bajar la tensión, entre otras cosas, porque, bueno, un enfrentamiento de esta naturaleza en estos momentos tecnológicos, pues sería, si ya el planeta está, digamos, siendo colapsado por muchas otras cuestiones, entre otras la ecológica, pues un enfrentamiento militar entre estas dos potencias nos lleva al estallamiento del planeta. Entonces, Rusia ha intentado bajar la tensión sin por ello ceder en sus posiciones y en sus condiciones, porque tampoco va a entregar soberanía ni va a entregar fuerza que ha ido estableciendo en la región. Entonces, sí, la tensión es muy fuerte ahí y Europa no se siente suficientemente fuerte para estar en este terreno sola, ¿no? Sin el apoyo de Estados Unidos. Entonces ha tenido que ceder muchas cosas, y bueno, no nos olvidemos también que quien comanda hoy la OTAN es alguien muy cercano a Estados Unidos y a sus políticas, muy condescendiente y digamos que comparte mucho la visión estadounidense de las tensiones mundiales y de la hegemonía mundial. Entonces, pues sí, es casi natural que hayan ido poco a poco cediendo terreno. Ahora, en estos momentos la situación internacional es tan inestable que no necesariamente eso se tiene que mantener así pues en el largo plazo, ¿no? O en el mediano plazo, sino que en este momento sí está siendo establecido, y los ejercicios que se iban a hacer eran parte también de los elementos que permitían como consolidar justamente esta alianza. Ese es el contexto cuando vemos que Estados Unidos aprovecha bastante bien el escenario. Sin embargo, todo puede cambiar en un momento donde el coronavirus, este COVID-19, genera tal nivel de preocupación. Alemania es uno de los países también tan afectados. De hecho, decía la canciller alemana Angela Merkel esta jornada que es uno de los problemas más grandes que afecta al país después de la Segunda Guerra Mundial. Así que en esa dimensión lo están viviendo, nada que decir de Italia y de Francia. Doctora Ana Esther, veremos lo que sucede en este mundo tan convulso. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y un saludo a Venezuela. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Será un placer. Hasta la próxima y siga con nosotros.